Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar la resolución del examen número 2. En este examen hay que analizar la primera pregunta que nos dice acerca de los Andes peruanos. Nos habla de una característica muy importante. Nos dice que el Nevado Alpamayo, que fue declarado la montaña más bella del mundo, se encuentra ubicado en... Aquí hay que tener en cuenta que en los Andes peruanos se tienen tres cadenas fundamentales. O sea, aparte del sector sur, sector centro y sector norte, hay tres cadenas que llamamos la occidental, que está hacia el lado del Océano Pacífico, hacia la costa, la cadena central y la cadena oriental. Entonces, dentro de ese sector occidente, centro y oriente, están una serie de cordilleras que se forman. Por ejemplo, en la cordillera occidental de los Andes del Norte, hablando así, Andes del Norte, esa cadena occidental es la que se divide en dos cordilleras, que es la cordillera negra y la cordillera blanca. La cordillera negra está más al oeste y la cordillera blanca al este. Y en la cordillera blanca, ahí es donde se encuentra el Nevado de los, por ejemplo, el Huascarán, el Guandoy, el Huaxán, el Santa Cruz, y ahí está el Alpamayo. Entonces eso pertenece a la cordillera occidental, ¿no?, de los Andes del Norte y que está pues en la cadena, en la cordillera blanca. Por lo tanto, la respuesta sería la D, en este caso. La respuesta D, la cordillera occidental de los Andes del Norte. A ver, en la segunda pregunta nos dice, analizando los Andes peruanos, se comprueba que las llanuras que se localizan sobre los 500 metros de nivel del mar, donde se ubican las principales capitales de departamentos o regiones y se fomenta la agricultura, se denominan. eh, para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. En, en las mesetas hay tres tipos de mesetas. Las llamadas mesetas Piamonte, que está el mar, la meseta y las montañas, por la ubicación. Las mesetas continentales, que son las mesetas que están aisladas en una planicie y en medio de la planicie hay una meseta, como el caso de Mato Grosso en Brasil. Y las mesetas intramontanas, que quiere decir entre las montañas. Esas mesetas intramontanas están entre las montañas o entre las cordilleras, hay una planicie, una meseta. Y meseta porque está sobre los 500 metros del nivel del mar. En este caso, nosotros tenemos Huancayo, por ejemplo, Ayacucho, el mismo Cajamarca, Cusco, están en un sector plano entre las cordilleras, o sea, es una meseta entre las montañas, que viene a ser intramontanas. Por ejemplo, toda la meseta del Collao, está Puno, Juliaca, el lago Titicaca, todo está en una planicie y que está rodeado por dos grandes cordilleras, la cordillera de Carabaya por el sector oriental y la cordillera volcánica por el sector occidental. Y en medio está la meseta, por ejemplo, en este caso, de la meseta del Collao, que es una meseta intramontana. Entonces aquí la respuesta sería mesetas intramontanas. Nos vamos a la tercera pregunta, nos dice, en el relieve peruano, a las concavidades o cavernas formadas por aguas del subsuelo, generalmente rocas calizas se les denomina. Aquí, cuando habla de rocas calizas, ahí nos da un poco ya la idea. Hay que diferenciar un pongo, es cuando el río erosiona una cordillera en una forma amplia. Un cañón es cuando el río erosiona una cordillera, pero en un sector estrecho, profundo, rocoso. Un boquerón es cuando el río erosiona la cordillera en una forma de túnel, así un boquerón. Y gruta viene a ser lo que nos pide acá, ¿no? Es una concavidad, que una caverna no es totalmente el túnel, sino como una cueva que ha habido aguas subterráneas o también aguas que hacia arriba han ido filtrándose por filtraciones y producen esas grutas. Se llevan a la tierra, dejan
caliza, dejan toda la piedra sola, la roca caliza que le llaman. Entonces, esa sería la respuesta, las grutas. En el punto 4 nos dice, a lo largo de los Andes peruanos encontramos algunos lugares en donde los ríos han erosionado en forma amplia las cordilleras, que es una erosión fluvial por ríos, para seguir su curso, a los cuales se denomina, eso es lo que hemos dicho anteriormente, es un pongo. Un pongo es cuando el río erosiona la cordillera en una forma amplia. Recuerden bien esto, en una forma amplia, pongo de Rentema, el pongo de Manseriche, por ejemplo, el pongo de Mainí, que son, erosiona la cordillera en una forma amplia, es un pongo. Pero si es estrecho, así estrecho, profundo, rocoso, ahí es un cañón, como el cañón del Pato, el cañón del Colca, por ejemplo. En este caso la respuesta sería la C, que es pongo. La pregunta número 5, cuando nos dice, cuando observamos recodos, curvaturas, sinuosidades en el río, nos referimos, aquí estamos hablando de la selva, la planicie, la selva amazónica, y hay que recordar un delta, o sea, la alternativa delta es cuando el río al desembocar se abren varios ramales. Es un delta. Un estuario es lo contrario, cuando dos o más ríos se unen para unirse en uno solo y desembocar. Es un estuario. Meandro es lo que nos explica acá. Meandros es cuando por la demás planicie y el gran volumen de agua por las lluvias hace que los ríos, como es plano, formen unas curvas, ¿no? Hay recodos, curvas, se desbordan las aguas. Entonces a eso es lo que llamamos los meandros. ¿De acuerdo? Las tahuampas son las inundaciones donde están los árboles. Luego tiene la pregunta número 6, donde dice, los volcanes Ampato, Coropuna, Solimana, Chachani se localizan, y esta es su ubicación. Parte de la geografía, pues hay que memorizar algunos términos. Así como en matemática hay que saberse de memoria, tal y multiplicar. Acá también en geografía hay unos aspectos que más que todo ya viene un poco la memorización. Ampato, Coropuna, Solimana, Chachani, Misti, Pichu Pichu, todos están en Arequipa. Salcantay, Pumasillo, Ausangate en el Cusco, por ejemplo. Es un poco de tratar de localizar. Entonces, de acuerdo a esto, todos estos volcanes que nos menciona están en Arequipa. Ahí está el Coropuna, por ejemplo, que es el volcán de mayor altitud que tenemos. Bien, entonces ahí tenemos las respuestas en Arequipa, la respuesta de las 6 preguntas. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, gracias por